Jesús, 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 Señor. Recibe, Señor, toda la gloria, Jesús. Gracias, gracias, Padre bendito. Gracias, bendito Señor. La gloria es para ti, Señor. Aleluya, Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse un momentito. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos da de estar en su casa para poder juntos exaltar su bendito nombre. Amén. Y también juntos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Si hay alguna persona que esté por primera vez con nosotros, sea bienvenida. Aquí está nuestra amiga, nuestra hermana, bienvenida. Hoy no me dieron una nota para poderla leer. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por nuestra amiga que nos visita. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar el tiempo para que los niños pasen a su aula, para que reciban su clase. Padres, traigan a sus niños para que ellos también aprendan y sean formados en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Les voy a rogar, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 22. Salmo número 22. Usted que nos ve a través de las redes sociales, le damos una cordial bienvenida. No nos cambie, Dios tiene para usted una palabra que sin duda alguna le va a bendecir. Salmo número 22. Dice la bendita palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gloria al Señor. Este salmo, hermano, del Salmo número 22, fue escrito por el salmista David. Sabemos quién fue David, ¿verdad? David fue el hombre que el Señor le llamó que era conforme a su corazón. Imagínense, David era conforme al corazón de Dios. Y David, hermano, fue de los reyes grandes de Israel. Un hombre privilegiado, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que le servía de todo corazón a Dios. Si Dios le llamaba que era conforme a su corazón, era porque era un hombre que le gustaba hacer la voluntad de Dios. Aunque si en algún momento él falló, no quiere decir de que él se quedó haciendo siempre con lo que le falló, ¿verdad? Sino que él se corrigió, ¿verdad? Y eso es lo que a Dios le agradaba, su sinceridad. Pero cuando David escribía este salmo, hermanos, él estaba en una condición deplorable. Él se encontraba abatido, se encontraba sin fuerzas para seguir adelante,
Porque la situación que él estaba viviendo era completamente difícil. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl, a quien él iba a sustituir. Y lo andaba persiguiendo, hermanos. Él quería darle muerte. Porque Saúl había entrado en celo, en envidia, y no quería entregarle, como dicen aquí en Guatemala, ¿verdad?, la pacaya, ¿va?, o la manzana, no sé cómo es que le dicen, ¿verdad? No quería soltarla. Pero Dios ya había decidido que iba a poner a David en vez de Saúl. Y eso le provocó tantos problemas a David, hermanos. Y estaba en una condición, pero bien, bien difícil. Y esa situación como estaba viviendo David, hermanos, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. En la vida hay tantas situaciones difíciles que muchas veces pensamos, hermanos, de que ya no podemos. Nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, quizá por algún problema de esposo, el problema de un hijo, quizá un problema económico, tantos problemas que hay en la vida. Y sentimos que ya no podemos. Y llegamos al extremo de pensar de que estamos solos. Así como se sentía David en ese momento. Y a veces pensamos, pero ¿por qué no? El Señor no me responde. Si la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Yo he clamado y he insistido y no me responde. Dios a veces nos hace esperar tanto, hermanos, que pensamos que no vamos a soportar. Pero déjenme decirle, hermanos, el Señor está con nosotros. Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Este salmo, hermanos, nos deja mucha enseñanza. Este salmo, hermanos, es un salmo de los que llamamos mesiánicos. Si quizás alguien no sabe qué es un salmo mesiánico, son los salmos que con un versículo que tengan que se refiera a nuestro Señor Jesucristo y que se compruebe en el Nuevo Testamento de que lo que dice ese salmo o cualquier parte de la Escritura es comprobada en el Nuevo Testamento, ese es un salmo mesiánico. Y este salmo número 22 es uno de ellos. Al nomás de entrada, hermanos, en el primer versículo lo podemos notar. En el versículo número 1, ¿qué es lo que dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya notó que es mesiánico. Las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz. Las mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esos momentitos, hermanos, en que nos encontramos nosotros atribulados, sentimos que Dios no está con nosotros, y eso es normal, es parte de nuestra humanidad. Porque en los momentos difíciles a veces nos quedamos confiando en nuestras fuerzas naturales y se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso que nunca nos ha dejado y que nunca nos dejará. En el Salmo número 22, hermano, casi todo el Salmo, la mayor parte de los versículos son adaptables, aplicables a nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de versículos. Aquí, hermanos, cuando el rey David usa la palabra desamparar, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar es más, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has dejado? ¿O por qué has dejado de asistirme? ¿O por qué me has dejado solo? Eso es lo que le quería decir. ¿O por qué permites que me esté pasando eso? Eso es lo que el salmista le quería decir, ¿verdad? Y a veces nosotros, cuando estamos en una situación como esta, nos podemos poner a pensar, hermanos, pero ¿por qué será que nos está pasando esto? Pero si yo le sirvo al Señor, y la palabra del Señor dice que Él es amor, que Él es misericordioso, ¿y por qué yo estoy viviendo esta situación? Él dice que Él es nuestro pronto auxilio.
Y cuando más lo necesitamos, sentimos que no está con nosotros. ¿Cuántas veces se ha sentido usted en esa situación, hermano? Quizá muchas veces. Muchas veces. Y eso es natural. Y a veces cuando no tenemos madurez y por falta de conocer, hermanos, la palabra del Señor, porque cuando nos pasan cosas así, hermanos, es una muestra del amor de Dios. Es que Dios quiere darnos un mensaje y Él quiere que nosotros comprendamos, pero lo vamos a comprender cuando buscamos de Él, cuando en vez de apartarnos, mejor nos acercamos a Él, porque esa lamentablemente, hermanos, es la costumbre de la mayor parte de cristianos. Cuando viene la prueba, cuando viene el problema, mejor ya no voy a la iglesia, porque antes estaba mejor que hoy y siguen peor. Pero Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría, hermanos. Cuando venga la situación difícil, acerquémonos más a Dios. Él no se va a... Él es eso lo que Él quiere de nosotros. No que nos apartemos, sino que nos acerquemos a Él. Y el asunto es, hermanos, que de una u otra forma, Él en su infinito amor y misericordia, Él nos quiere formar. Y la formación, hermanos, de un padre duele. Cuando queremos formar a nuestros hijos, hermanos, nos duele en el corazón cuando tenemos que disciplinar, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, hermanos, estamos demostrando que no amamos a nuestros hijos. Pero cuando lo hacemos, estamos demostrando que amamos a nuestros hijos. Por eso cuando pasa algo, hermanos, posiblemente el Señor quiere darnos a entender algo. Y en vez de quejarnos, hermanos, preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito de este problema? Eso es actuar con sabiduría, hermanos. ¿Por qué estoy pasando eso? Revélame, Señor, cuál es tu propósito para mi vida y yo te obedeceré. Quizá esa palabra es la que el Señor quiere escuchar de nosotros, hermanos. Yo te obedeceré. Por eso, hermanos, muchas veces somos nosotros los que alargamos los procesos. Los alargamos. Depende de nosotros, hermanos. ¿Y cuáles pueden ser esos propósitos, hermanos, que Dios tenga en nosotros para que nosotros aprendamos? Quizá Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él completamente. Él quiere que nuestra fe, hermanos, sea sólida. Pero ¿cómo vamos a tener fe, hermanos, en el Señor si no pasamos por la prueba? Tenemos que pasar, hermanos, para saber, para comprender que hay un Dios todopoderoso, hermanos, que nos va a bendecir y que nos va a dar paz y gozo en medio de la prueba. Y eso nos va a aumentar nuestra fe, nos va a cimentar nuestra fe. Él quiere probar a veces nuestro corazón, si realmente somos sinceros con Él o simplemente estamos fingiendo una vida de cristiano. Aunque Él sabe, ¿verdad? Pero no es porque Él quiera saber, es para que nosotros descubramos si realmente estamos siendo sinceros con Él. Otro motivo por el cual, hermanos, quizá el Señor alargue el tiempo para responder a nuestras oraciones. Quizá Él quiere hacer cambios en nuestro carácter. Quizá Él sabe que nosotros tenemos nuestra debilidad en alguna área de nuestro carácter y Él quiere quitar esas asperezas y nos está puliendo. Pero esas asperezas, hermanos, duelen. Y a veces nos hacen sentir de que Dios está muy lejos de nosotros. Cuando estamos en situaciones así se nos olvida, hermanos, que Dios en su omnisciencia va más allá de que nuestros problemas sean solucionados. Él quiere que con esa situación que nosotros estamos viviendo, nosotros aprendamos una lección
para que nuestro carácter vaya cambiando, para que nuestra actitud como cristianos sea completamente diferente a nuestras actitudes cuando no éramos cristianos. Cuando no éramos cristianos, hermanos, hacíamos lo que queríamos. Y todo lo que hacíamos, hermanos, se nos aplaudía. Pero ahora no. Ahora el Señor nos ha puesto normas. Y Él quiere que nos metamos a esas normas. Él quiere que vivamos una vida agradable a Él. Por eso, hermanos, el Señor muchas veces obra así. A David lo estaba preparando para ser rey, para ser un excelente rey. Y lo fue. Pero pasó el proceso. A Moisés, hermanos, Dios lo preparó para que fuera el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero el proceso fue duro. Lo llamó cuando tenía 40 años. Y en el desierto pasó un proceso de otros 40 años. Porque tenía que formar las asperezas. Tenía que formar su carácter. Moisés pensó que era por la fuerza. Porque cuando aún estaba en Egipto, lo que hizo es matar a uno de los que estaban golpeando a los hermanos. Y el Señor le quería hacer entender de que no era por fuerza, sino que era en el Espíritu de Dios. Y tuvo que pasar un proceso de 40 años para empezar su ministerio. Y Dios, hermanos, metió al proceso al pueblo de Israel después. Otros 40 años para atravesar el desierto. Porque les costaba entender el inmenso amor y la misericordia de Dios. Y lo mismo le pasa a Dios con nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos está preparando para algo que Él quiere de nosotros. Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto, pero nos tiene que pulir, nos tiene que formar. No es fácil, hermanos, servirle al Señor. Se pasan procesos difíciles, pero Dios ama, hermanos, a los que pasamos los procesos. Amén. Nos está preparando, hermanos, a cada uno de nosotros para que cuando Él venga, hermanos, en las nubes, que es un día que está muy pronto por llegar, nos vayamos con Él. Y qué mejor propósito es, hermanos. Qué mejor propósito que el Señor nos esté preparando para irnos con Él. Por eso, hermanos, en este salmo aprendemos preciosas lecciones de parte de David. Cuando desde el principio, cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hizo David, hermanos, cuando estaba en esa tremenda situación? Corrió a buscar a su papá, a su familia. Fue a buscar a los brujos que siempre han existido. ¿A quién buscó David, hermanos? Pero ni siquiera buscó, hermanos, al profeta de Israel. No buscó ayuda humana. ¿A quién buscó? Dios mío, Dios mío. Qué ejemplo, hermanos. ¿A quién tenemos que buscar nosotros, hermanos, de nuestra desesperación? A Dios. Él es el que tiene la solución, hermanos, para nuestras necesidades. Él es el único que nos puede sacar adelante en las diferentes circunstancias en las que caigamos en la vida.
Él buscó a Dios, hermanos, porque sabía que solamente Dios lo podía ayudar. David sabía quién era Dios. David había experimentado quién era su Dios. Y yo creo, hermanos, que nosotros también a estas alturas hemos experimentado quién es nuestro Dios. Hemos experimentado quién es nuestro Salvador. Él es el Dios todopoderoso, hermanos, que tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para que nosotros, hermanos, nos acercáramos a Él y mantener comunión con Él. Qué misericordia la de Dios, hermanos. Pedro, hermanos, Pedro el apóstol, hermano, sabía quién era Jesús, sabía quién era Dios. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro sabía, hermano, que solamente con Jesús, hermanos, él encontraba la libertad, porque él sabía lo que era la esclavitud del pecado. Y a través de la palabra, hermano, nosotros sabemos que únicamente Él es nuestra solución. Pero yo le pregunto, hermanos, a nosotros, ¿cómo actuamos nosotros en nuestras necesidades, en nuestros problemas? ¿A quién recurrimos? ¿A quién recurrimos en nuestras necesidades? Quizá buscamos a un amigo y le contamos nuestro problema. ¿Pero en qué nos puede ayudar el amigo? En recomendarnos un psicólogo, un psiquiatra. O si es posible, hermanos, recomendarnos al brujo. ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos? ¿O le contamos nuestras necesidades al vecino? ¿Y qué solución nos puede dar el vecino? Quizás las mismas. Y después de que nos vamos, yo pensé que el vecino estaba mejor que yo, va a decir, porque dice que es evangélico. Qué tremendo, ¿verdad? Visitamos, hermanos, en nuestros problemas al licenciado, al abogado, para que nos ayude. ¿Y qué nos dice? Sí, yo te puedo ayudar, tu caso es bien difícil. Pero yo te puedo ayudar, pero vale tanto. Esas son nuestras soluciones. Buscamos al médico. Yo te puedo ayudar para darte una mejor condición de vida, pero tu problema no tiene solución. Y así, hermanos, nosotros podemos andar buscando, hermanos, solución a nuestras necesidades y no las encontramos si antes, hermanos, no vamos con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. David, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? El asunto no era que lo haya dejado solo, sino que había tardado la respuesta. David sabía que Dios estaba con él, hermanos. Pero en lo largo del proceso es lo que a él estaba afectando. Yo sé que tú me escuchas, Señor, pero ¿por qué te tardas? ¿Por qué te tardas? Dios quiere que nosotros entendamos su propósito, hermanos, para darnos la respuesta. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero el Señor, hermanos, creo que nosotros entendamos de que Él, hermanos, quiere que nosotros seamos rectos espiritualmente hablando. Versículo número 2 le sigue diciendo: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No hay para mí reposo. Te pido, te oro, te clamo de día y de noche. Y Señor, ¿por qué? ¿Será, hermanos, que el Señor realmente nos ha abandonado? No, ¿verdad? Definitivamente no, hermanos. Él no nos ha abandonado. Hay suficientes palabras, hermanos, que nos hace entender de que el Señor siempre está con nosotros.
Y solo le quiero leer unos 2, 3, hermanos, para que vea cómo la palabra del Señor, hermanos, nos fortalece. Salmo 34, 7. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está para defendernos, hermanos. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué seguridad la que nos da el Señor, hermanos, si ponemos nuestra confianza plena en Él. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros, hermanos. Jesús mismo lo dijo, hermanos, cuando nos dio la gran comisión de predicar el Evangelio. Que no nos preocupáramos por lo que teníamos que hacer de ir por todo el mundo y predicar esta palabra, porque Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el asunto, hermanos, creer a la palabra que el Señor nos ha dado. El problema es, hermanos, que pensemos de que Dios solamente está con nosotros cuando estamos en bonanza, cuando estamos bendecidos. Cuando aparentemente, hermanos, todo va bien, cuando estamos en abundancia, cuando hay salud, pensamos que Dios solamente ahí está con nosotros. Pero eso no nos enseña la palabra del Señor, hermanos. Los grandes hombres de Dios, hermanos, han pasado los peores momentos en su vida sirviéndole al Señor, pero Dios ha estado con ellos. Y les ha dado la fortaleza para ser fuertes en medio de la tribulación. Por eso, hermanos, hay que creer la palabra del Señor. Y que pongamos nuestra fe únicamente en Él. Dios es tan misericordioso que aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel. Porque es normal, hermanos. Somos humanos y fallamos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque el hecho de que nosotros le fallemos, que le seamos infieles a Dios, por ese motivo no va a ser infiel Él. Él va a cumplir su palabra. Va a cumplir su palabra. Y las promesas las va a cumplir en nosotros. Pero nosotros tenemos que reaccionar a nuestras indiferencias, a nuestras actitudes que son dañinas para nuestra vida espiritual. David sabía que no estaba completamente desamparado porque David conocía a Dios. David sabía quién era Dios. Porque si David no hubiera sabido quién era Dios, hermanos, no hubiera escrito tantos salmos tan lindos de alabanza, de gratitud a Dios. La mayor parte de los salmos, hermanos, son escritos por David. Yo estaba revisando ahí, hermanos, del 22 para atrás. Solo 3 salmos no son de David. Y no los revisé todos, pero la mayor parte, hermanos, después hasta como el 32, es de otra persona. La mayoría son de David y la mayoría son de gratitud, de exaltación. ¿Por qué? Porque David, hermanos, conocía a Dios. Por ponerles un ejemplo, David en ese momento estaba pasando una situación bien difícil ahí en el Salmo 22. Pero mire lo que escribe en el Salmo 23, que es completamente diferente a esa queja. Y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está demostrando su confianza en Él, ¿va? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él tenía convicción de que Dios siempre estaba con él, ¿verdad? Sabía quién era su Dios.
Por eso, hermanos, en el Salmo 22 él solamente estaba manifestando su desesperación ante la tardanza de la respuesta que él esperaba de Dios. ¿Verdad? Así de que no tenemos que desesperarnos, hermanos, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pensaremos que estamos solos. Cuando nos sentimos abandonados aún por la familia, pensamos que ni Dios está con nosotros. Ahora en el Salmo, en el versículo número 3, aunque David estaba bien abatido, bien emproblemado, nos da ejemplos, hermanos, cómo nosotros podemos aprender y a actuar cuando estemos en esta situación tan difícil. Y en el versículo número 3 nos pone él el ejemplo, cómo hacerlo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué es lo que está haciendo aquí David? Después de estarse lamentando, empieza a exaltar a su Dios. Hermanos, en la alabanza y en la adoración, ahí se encuentra paz y gozo en el corazón, hermanos. Esa es la clave, hermanos. En nuestro momento difícil, pero tú eres santo. Sí, es cierto, estoy sufriendo. Sé que no me da respuesta, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, gloria al Señor, hermanos. Empieza a adorarlo con todo el corazón. Porque en la adoración y en la alabanza, hermanos, se manifiesta la gloria de Dios. Y es ahí, hermanos, donde experimentamos esa paz y ese gozo que el mundo no puede dar. Esa paz y ese gozo que solamente sus hijos podemos experimentar, hermanos, y nadie más. También David escribe en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué convicción la que tenía David, ¿verdad? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Se da cuenta? David, hermanos, estaba viviendo una circunstancia difícil, pero no era que no estuviera confiando en su Dios. Por eso, hermanos, es aceptable que nosotros nos postremos delante de Dios y oremos, pero confiamos en Él siempre, hermano, porque a su tiempo llegará esa respuesta que nosotros tanto hemos estado esperando. Gloria al Señor. Cuando Él le dice que en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste, porque Él estaba pensando, hermanos, aquí en dando acción de gracias por lo que Dios había hecho por sus antecesores, con el pueblo de Israel, lo que había hecho con Abraham, con Moisés, con Josué, con Daniel, con David. Y tú los libraste. Le estaba presentando acción de gracias, porque ellos habían confiado en Dios, porque ellos se habían refugiado en Dios y Dios los había ayudado. Y Dios recuerda las obras que Dios había hecho con sus antecesores, con sus generaciones anteriores. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros recordemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que no seamos olvidadizos, hermanos, y recordemos, hermanos, esos momentos difíciles que hemos vivido en la vida. Que recordemos, hermanos, lo que éramos antes de haber venido a Cristo. Cómo nos encontrábamos, hermanos, en aquella situación tan complicada, sin esperanza, sin Dios. Recordémonos, hermanos, cuando alguna vez estuvimos postrados en una cama y que pensamos de que ya no íbamos a resistir, pero Dios nos levantó y estamos aquí, hermanos. Dios es fiel y seguirá siendo fiel, hermanos.
Por eso, hermanos, recordar, hermanos, las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, eso aumenta nuestra fe y nos da solidez para seguir firmes, hermanos, en el camino que el Señor nos ha trazado. Amén. David también lo seguía recalcando, hermanos, que tenemos que ser agradecidos. En el Salmo 103 él decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos recibido de Dios, hermanos? Son incontables, hermanos. Descubrimos que somos bienaventurados cuando nos enfermamos de una gripe y se nos tapa la nariz y no podemos ni respirar. Y hasta después ya entendemos que es importante, hermanos, es la salud, ¿verdad? Y la mayor parte de nuestra vida, hermanos, el Señor nos mantiene con salud. En algunas temporaditas nos enfermamos. Pero ¿cuánto nos cobra Él por el oxígeno? Nada. ¿Cuánto nos cobra Él por el sol, hermanos, que nos alumbra y que nos da calor? Nada. ¿Cuánto nos cobra, hermanos, por la luz que nos da la luna? Nada. ¿Cuántos beneficios, hermanos, recibimos de Dios? Seamos agradecidos con las bendiciones que el Señor nos da. Y seamos felices, hermanos, con lo que el Señor nos da. Amemos, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque son bendición de Dios. Gloria al Señor. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El que confía en Dios, hermano, jamás va a ser avergonzado. Jamás. Y David, cuando decía esto, estaba demostrándole a Dios que él también estaba confiando en él. Pero estaba dolido por lo que le estaba pasando. Estaba dolido porque no era fácil la condición de David. En el versículo 6, hermanos, él sigue hablando cómo era su condición. Mas yo soy, dice, gusano y no hombre. Mire qué extremo había llegado David, hermanos. El rey David, hermanos. Se consideraba más gusano que hombre, hermanos. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez eso. Que por su situación usted se siente gusano. Quizá no, ¿verdad? ¿Para qué no? Al menos yo no, hermanos. Por muy duro que sea el problema, hermanos, no nos hemos sentido gusanos. Pero David dice: yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos le habían dado la espalda, lo perseguían, hermanos. Se había quedado solo y no podía, hermanos. Estaba muy deprimido, sentía que nadie lo quería. Versículo número 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Todos estos versículos siguientes, hermanos, no los puedo agarrar uno por uno porque me tardaría mucho. Se relacionan también a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Jesús, el Señor, hermano, sufrió y miraba a sus enemigos cómo lo habían rodeado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando estaba siendo abatido y acosado, hermanos, por sus enemigos. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ese mismo sentir que estaba sintiendo David lo sintió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Sentía que su paladar se le estaba secando cuando dijo: tengo sed. Porque perros se han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horodaron mis manos y mis pies. Eso mismo sintió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de sus enemigos. Horodaron quiere decir hicieron hoyo en mis manos con los clavos.
Por eso este salmo es completamente mesiánico, hermanos. Rodaron mis manos y mis pies, lo hicieron con David. El Espíritu Santo lo inspiró, hermanos, para que él escribiera lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Qué tremendo, hermanos. Cuando estaba en la cruz, él estaba sin ropa y se le podían ver contar sus costillas. Repartieron entre mí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Estaba desnudo. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. En esa situación se encontraba nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Desesperante, que aquellas horas, 3 horas que vivió, hermanos, en la cruz, quizá fueron las horas más largas de la historia de la humanidad, hermanos, según el sentir de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí estaba sufriendo como verdaderamente hombre, no como Dios. Sálvame de la boca del león, el versículo 21. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Tanto daño le estaban haciendo a Jesús. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquí también David estaba profetizando, hermanos, la resurrección de nuestro Señor. Porque el Señor después, hermanos, de morir iba a resucitar. Y que iba a seguir exaltando el nombre de Dios. Porque en medio de la congregación siempre Él está, hermanos, para darle honra y gloria al Padre Celestial. Entonces en este salmo, hermanos, vemos el gran sufrimiento del rey David. Gran sufrimiento que vivió, pero no como el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es incomparable. Incomparable. Yo quiero llevarle, hermanos, a Mateo capítulo 27, versículo 35. Para que veamos cómo, hermanos, resaltan algunos versículos que están claros y definidos en la palabra del Señor acerca de lo que habla el Salmo 22. En el Salmo, en Mateo 27, 35, ya que me pueden traer un poquito de agua más calientita, que ya se enfrió. Gloria al Señor. En San Mateo capítulo 27, hermanos, y versículo 35, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18, dice lo mismo. Dice, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Salmo 22, 7. ¿Se da cuenta cómo está escrito, hermanos, este salmo mesiánico? Y diciendo, tú derribas el templo, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, dice Salmo 22:8, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo la palabra del Señor compagina, hermanos, San Mateo con el Salmo 22? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactini, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Entonces, hermanos, ¿por qué nuestro Padre Celestial no le respondía a su mismo Hijo en la cruz, hermanos? ¿Por qué me has desamparado? Porque en ese preciso momento, hermanos, Jesús estaba cargando el peso del pecado de todos los hombres. Ahí estaba cargando mis pecados. Ahí estaba cargando sus pecados, hermanos. Y Dios, hermanos, que ciertamente Él nos ama. Pero su Hijo, hermanos, estaba viendo que se había hecho pecado por amor a nosotros. Y cuando Jesús, hermanos, estaba ahí en ese momento tan difícil, el momento más difícil del ministerio de Jesús, hermanos, el Padre volvió su cara, hermanos, la hizo a un lado porque no quería ver a su Hijo lleno de pecados. Por eso, hermanos, el Padre lo dejó sufrir y completamente ese dolor, hermanos, de esos clavos, ese dolor, hermanos, de esa corona, de esas espinas incrustadas en su cabeza, porque el Padre lo había desamparado, lo había dejado solo. Y ahora tanta indiferencia, hermanos, cuando Dios le estaba hablando al hombre, desaprovechando la gran oportunidad, hermanos, de poder ser perdonados de nuestros pecados. Con el simple hecho, hermanos, de creer en Jesús. ¿Qué sacrificio hacemos, hermanos? ¿Qué dolor padecemos? Solamente abrir nuestro corazón y pedirle perdón a Dios, hermanos. Es lo único que tenemos que hacer. Amén. Y si por eso, hermanos, algunas veces estamos sufriendo y quizás le estamos fallando a Dios, quizás Él tiene su cabeza viendo a otro lado, porque Él no tiene comunión con el pecado, hermanos. Eso es lo que pasa cuando el Señor nos está moldeando, hermanos. Cuando el Señor nos está disciplinando, hermanos. Por eso, antes de fallarle a Dios, hermanos, hay que pensarlo 2 veces. Porque las disciplinas de Dios duelen, hermanos. Quizás las disciplinas que pongamos los hombres, hermanos, son suaves. Y muchas veces nos quejamos. Pero la disciplina de Dios, hermanos, si no reaccionamos, hermanos, no pensemos, hermanos, que una eternidad, hermanos, sería doloroso para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el Señor está esperando en cada uno de nosotros que tengamos un genuino arrepentimiento, hermanos. Que nos apartemos de toda maldad y que nos entreguemos de lleno a nuestro Señor.
para poder Él cumplir sus propósitos en nuestra vida. Él tiene propósitos lindos y maravillosos para cada uno de nosotros. Pero imagínense, hermanos, si Dios hubiera cumplido ese propósito de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le dijo, hermanos, ¿por qué me has desamparado? Si el Señor, hermanos, en ese momentito Él lo hubiera auxiliado, hermanos, no estuviera usted aquí, no estuviera yo. Estuviéramos condenados para siempre. Pero ese desamparo, hermanos, del Padre Celestial por nuestro Señor Jesucristo hizo que alcanzara la victoria, hermano, porque ahí fue donde venció a Satanás, hermanos, y lo destruyó. Satanás pensó que había ganado la batalla, pero ahí en la cruz la estaba perdiendo, hermanos, y alcanzó la victoria para que usted y yo alcanzáramos la salvación de nuestras almas y un reino celestial por la eternidad. Gloria al Señor. Ese es el método del Señor, hermano, para manifestar su amor para con nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Ese es el método del Señor, hermanos, tenemos que aceptarlo. Por eso, hermanos, cuando sintamos que Él no nos contesta, preguntémonos por qué. Y tengamos paciencia para esperar. Si estamos bien, hermanos, en posición firme delante de Dios, tengamos paciencia para esperar. Él quizá nos está formando el carácter, nos está ayudando para que confiemos más en Él. Nos está moldeando, porque el modelo que Él nos dejó que seamos conforme, hermanos, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es el propósito de Dios. Y simplemente, hermanos, porque no quiere que nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios. Es beneficio para nosotros, hermanos. No quiere que nadie se pierda. Lo dijo, hermanos, el apóstol Pedro, termino con esto, en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios, hermanos, que todos procedamos al arrepentimiento. Si en esta noche alguien ha recibido esta palabra y la quiere aplicar a su vida, qué mejor decisión en su vida. Si el Señor no ha venido es porque le ama. Si el Señor no ha venido es porque usted ha sido muy insistente en fallarle a Dios y Él quiere que usted le ponga un alto a esa situación de su vida. Que me escucha a través de las redes sociales, el Señor le está hablando. Quizá usted está apartado, lejos de la presencia de Dios, pero el Señor le ama. Y si Él no ha venido es porque le está dando una oportunidad de que usted se acerque a Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si no queremos, el Señor no obliga a nadie. Pero si queremos, el Señor nos recibe con sus brazos abiertos. El que lo quiera hacer en esta hora, repita conmigo, iglesia, pongámonos en pie, oremos al Señor. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y sé que ha sido de bendición para mí. Hoy, bendito Señor, reconozco que te he fallado. Por eso, Padre bendito, estoy delante de ti con un corazón, bendito Dios, agradecido por esta gran oportunidad que me estás dando. Oh Señor bendito, me acerco a ti, Señor, para pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Aún por mis indiferencias te pido perdón, Señor, porque te he desobedecido. Pero quiero, Señor, de que tú hagas obra en mi vida, Señor, que transformes mis pensamientos, que transformes, bendito Dios, mi forma de pensar. Que alinees mis pensamientos a tus pensamientos. Hazme un hombre, hazme una mujer obediente, Señor. Oh Padre bendito, te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo hoy, Señor, como mi Salvador, como mi Señor. Gracias, Padre Santo, por mi salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre bendito, por esta hora maravillosa en la que me encuentro contigo, Señor, y restablezco mi amistad contigo, Señor.
Me pongo en tus manos para que seas tú guiándome con tu Santo Espíritu. Y hazme un hombre, una mujer, Señor, obediente a tu palabra, para hacer, Señor, siempre tu santa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Le agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho. Y en lo personal agradezco a Dios porque me permitió terminar este mensaje. Porque pensé que no lo iba a poder hacer, pero lo terminamos para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche.